Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Arco amarillo vs. El multiverso caminante de las sombras 22 capítulo 9. Resident Evil. Matar a un Licker. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Jaune sabía lo que era ser mordido. Sentir dientes afilados clavándose en la carne y el dolor cegador que conlleva. Cuando era pequeño, apenas tenía 8 años, había un perro callejero que vagaba por el vecindario. No era un perro malo ni nada por el estilo, pero tampoco se dejaba llevar por una sola familia. Él era libre. De hecho, era considerado el perro del barrio. Un gigante gentil al que todos cuidaban. Ya fuera alimentándolo, bañándolo si se lo permitía, e incluso contaba con su propio veterinario que lo revisaba ocasionalmente. Él era amigo de todos. Entonces, un día, mientras él y los otros niños jugaban con su gentil gigante, otro perro apareció de la nada. Este parecía mucho menos gentil y más malvado, con la correa agitándose en su lomo y corriendo directo hacia ellos. Los adultos que vigilaban a sus hijos gritaron y chillaron, corriendo a toda velocidad para alcanzarlos al darse cuenta de que el perro descontrolado los perseguía. Y como era habitual en los niños, al ver el miedo de sus padres y al perro feroz que se dirigía hacia ellos, entraron en pánico. Ellos lloraron. Ellos corrieron. El perro en sí no era grande de ninguna manera, pero para cualquier otra persona, bien podría haber sido del tamaño de un lobo por la forma en que puso a todos frenéticos. Jaune recordó no haber sido lo suficientemente rápido ese día. De hecho, al mirar atrás, se da cuenta de que no fue del todo justo. El perro había aparecido y se había mostrado mucho más cerca del grupo de niños, e incluso más cerca de él. Desde el principio apenas tuvo oportunidades. Recordó cómo se sintió al ser mordido en la pierna. Cómo gritó de dolor al caer al suelo. Recordó cómo el perro no lo soltó, cómo mordió con más fuerza y lo hizo llorar llamando a su madre. Pero por más rápida que fuera su madre como cazadora retirada, no fue ella quien lo salvó ese día. Siempre estaría agradecido con su gentil gigante por rescatarlo entonces. Pero ahora, mientras otro animal rabioso lo tenía inmovilizado en el suelo y se disponía a morderle el cuello, esta vez no había ningún gentil gigante que lo ayudara. Quítate de encima. Afortunadamente para él, había otra alma allí en su lugar. Ruby le disparó a Elliot en la nuca, obligándolo a fallar su objetivo, lo que permitió a Jaune aprovechar la oportunidad para darse la vuelta y empujar al oficial zombificado. Elliot intentó sujetarlo con fuerza, pero Jaune no se dejó vencer, le dio un codazo en la cara y rodó al liberarse. Eso estuvo cerca, pensó Jaune con una respiración temblorosa, mientras se ponía rápidamente de pie y se pasaba una mano por el costado del cuello. Demasiado cerca, suspiraron aliviados muchos de sus amigos. ¿Estás bien?, preguntó Ruby preocupada, mirándolo fijamente mientras apuntaba a Elliot con su arma. Estoy bien, respondió Jaune, sin dejar de frotarse el cuello. El calor del aliento de Elliot aún le rozaba la piel, y quería que esa sensación persistente desapareciera. Estoy bien, Ruby. Ruby todavía lo miraba con preocupación mientras él trataba de tranquilizarla, su mirada alternaba entre su rostro y la mano que cubría su cuello. Tiene miedo de que Elliot te haya robado, de que haya llegado demasiado tarde para ayudar, contó Blake. La expresión de Jaune se suavizó y apartó la mano para que ella pudiera ver su piel impecable. Mira, estoy bien. Gracias por salvarme. Al ver que efectivamente no tenía ninguna marca visible, Ruby suspiró entre dientes y le dedicó una pequeña sonrisa. No hay problema, me alegro de que estés bien. Sí, yo también, dijo Pirra aliviada. Por favor, ten más cuidado, Jaune. Lo haré, prometió Jaune en respuesta a la súplica de su compañero. Perdón por asustarlos. Weiss resopló, y la tensión en sus hombros se alivió un poco. No dejes que vuelva a suceder, Ark. Jaune asintió y volvió su atención hacia Elliot, con el ceño fruncido. No quedaba nada del hombre que una vez fue humano. Se había convertido por completo en un zombi empeñado en devorarlos mientras arrastraba su cuerpo sin piernas hacia ellos. Elliot, Marrow se despertó con un gruñido desde donde se había incorporado lentamente, con una expresión de dolor en el rostro al ver a su compañero gritar y gruñir, extendiendo su mano de no muerto. No, tú también no. Esto es desgarrador, dijo Velvet con lágrimas en los ojos. Elliot era el único amigo que le quedaba a Marrow. No se merece esto. Nadie lo hace, dijo Coco. Jaune suspiró, sintiendo un gran peso en el pecho.
Lo siento, Marrow, ojalá las cosas fueran diferentes. No, interrumpió Marrow al rubio, negando con la cabeza. No. Esto tenía que pasar. No hay vuelta atrás. Contempló con tristeza su estómago herido, un recordatorio de su propia muerte inminente. Sí, no había forma de cambiar lo inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Cerrando los ojos con fuerza por un momento, Marrow respiró hondo antes de abrirlos y volver a mirar a Elliot, que se arrastraba. Date prisa, dijo, armándose de valor. Se lo merece. En respuesta, Jaune solo pudo asentir, sin palabras de consuelo en su voz. No podía decir nada que lo hiciera más llevadero. No cuando se trata de perder a un amigo de confianza. A regañadientes, tomó su cuchillo. Sabía lo que tenía que hacer. No malgastemos munición, le dijo a Ruby. Ruby asintió con gravedad y bajó lentamente su arma mientras Jaune se dirigía hacia Elliot. Ten cuidado. Lo haré. No dejaría que Elliot volviera a tomarle la delantera. Se lo debía mientras su cuerpo aún no hubiera probado la carne humana como un no muerto recién resucitado. Que su cuerpo repose y su alma descanse, coreó Ozpin. Uno merece al menos eso al morir. ¿Crees que sus almas encontrarán paz? Preguntó Ruby vacilante, con una expresión incómoda en el rostro. Que no están contaminadas. Extraño mucho a Rose, aseguró Ozpin con suavidad. Creo que, independientemente de la causa de este terrible brote, el alma permanece intacta, mientras que el cuerpo se convierte en un simple recipiente vacío y corrupto. Se trata simplemente de purificar el recipiente, permitiendo que los difuntos descansen tranquilos, sabiendo que sus cuerpos ya no causan daño indebido. Ruby reflexionó sobre las palabras de su profesor, encontrándolas apenas un poco reconfortantes. No le importaba creer que los cuerpos de los infectados eran cascarones vacíos de lo que fueron, que sus almas ya habían fallecido y que solo faltaba liberar la mancha de sus cadáveres. A ella le parecía bien, pero, mientras observaba a Jaune colocarse cuidadosamente sobre Elliot, prestando atención a las manos del zombi que lo agarraban por la nuca, todavía lo encontraba todo increíblemente triste. Jaune aferró con fuerza a Elliot mientras este se retorcía y se movía frenéticamente, chasqueando las mandíbulas en un inútil intento de morderlo. Era una lástima que no tuvieran la oportunidad de conocerlo bien antes de que se transformara. Habría sido agradable hacerle saber que no arriesgó su vida en vano, que encontraron una salida gracias a él. Ahora más que nunca, necesitaban sobrevivir. Para Elliot, si acaso. Llevando su cuchillo al frente sobre la cabeza de Elliot, Jaune miró fijamente a los pálidos ojos del oficial zombificado antes de hundir la hoja cubierta de aura en la frente de su cráneo, su cuerpo se detuvo de inmediato antes de quedar lentamente flácido. 100 SP. Bueno, empezó Marrow tras soltar un suspiro tembloroso. Fue más fácil de lo que esperaba. Observó con extrañeza cómo Jaune retiraba lentamente la hoja y dejaba a Elliot con cuidado en el suelo. Normalmente, un cuchillo, ni siquiera en la cabeza, bastaría para detenerlos. Eso no ha sido un problema para nosotros hasta ahora, dijo Ruby, con sus ojos completamente enfocados en Jaune mientras se movía para pararse junto a él y colocaba una mano reconfortante en su brazo. ¿Estás bien?, preguntó preocupada, haciendo que sus ojos azul oscuro se fijaran en ella. Sí, le dedicó una sonrisa débil y tranquilizadora que Ruby notó forzada. Estoy bien. Esta era la única manera de que su cuerpo descansara. Y estoy seguro de que Elliot te estará eternamente agradecido, mencionó Marrow. No te preocupes demasiado, muchacho, créeme cuando te digo que le hiciste un favor. Ahora está en paz. Jaune tragó saliva con un nudo en la garganta antes de decidir tomar una bocanada de aire fresco para calmarse. Seguro que así lo esperaba. Era lo mínimo que podía hacer ya que era demasiado tarde para salvarlo. No te culpes por eso, imbécil, reprendió Wei suavemente. Podría haber sido mucho peor si no hubieras estado allí. Sí, ¿cómo? Ser devorada viva, lo peor, se estremeció Nora. No estoy ayudando a Nora, dijo Ren. Eso es lo peor, admitió Jaune con un suspiro, y luego puso su mano sobre el brazo de Ruby. Deberíamos irnos, llevamos aquí demasiado tiempo. Ruby lo miró fijamente por un momento más mientras, a regañadientes, le permitía retirar su mano y la sostenía entre ellos, sus dedos se curvaron suavemente alrededor de los de él justo cuando él la soltaba. Podemos tomar un pequeño descanso si quieres, sugirió, con un dedo todavía curvado entre los de él. Jaune negó con la cabeza. Cuanto más nos demoremos, más zombies tendremos que combatir. Deberíamos aprovechar esta oportunidad antes de que muchos entren. Tiene razón.
No hay tiempo para quedarse de brazos cruzados cuando estás acorralado por todos lados, dijo Coco. Lo más seguro es seguir adelante. Neptuno suspiró. No hay tiempo para llorar a los muertos en un apocalipsis zombie. Ruby todavía tenía una mirada de preocupación en sus ojos plateados mientras lo miraba fijamente, su mirada buscando en los de él algo de lo que no estaba seguro. Finalmente, retiró lentamente el dedo y dio un paso atrás. Si estás seguro, era mejor que se ocupara de algo. Estamos aquí si necesitas que alguien hable con Jaune, dijo Tira suavemente. Solo saber que están ahí es suficiente, respondió Jaune. Bueno, supongo que deberían irse, dijo Marrow, respirando un poco entrecortadamente, pero ni Jaune ni Ruby pensaron en mencionarlo. Y gracias a los dos. Ni lo menciones, dijo Ruby mientras observaba al hombre recostado en el sofá, con los párpados luchando por mantenerse abiertos. Descansa en paz, Marrow. Ojalá que sí, debió ser un shock despertar y descubrir que tu amigo se había convertido en un zombie, dijo Ruby con una mirada de compasión, sintiendo compasión por el trágico oficial. No sé qué habría hecho si alguno de mis amigos se hubiera convertido en uno. Bueno, es bueno que nunca tengas que descubrirlo, dijo Jan, empujando suavemente a su hermana. Una vez que Marrow sucumbió a su agotamiento, Ruby se giró para mirar a Jaune justo cuando él estaba colocando el cuerpo de Elliot nuevamente en la cama médica, con las manos sobre su pecho. Después de murmurar algunas palabras en voz baja, se volvió hacia ella y una mirada decidida se instaló en sus profundos ojos azules. ¿Lista?, preguntó, pero ya sabía la respuesta incluso antes de que ella asintiera con la misma determinación en su rostro. Listo, y con esa confirmación, los dos continuaron alegremente su camino. Usando la llave de pala, abrieron la puerta del pasillo principal para atravesar la oficina oeste, como habían planeado, con la mirada atenta por si aparecían zombies durante su ausencia. Hasta el momento no había peligro, y al salir de la oficina, se dirigieron rápidamente por debajo de la ventana rota hacia la sala de operaciones. Jaune apoyó la espalda en la pared y juntó las manos para que Ruby pudiera pisarlas. Te ayudaré a levantarte, dijo. ¿Podrás subir tú solo?, preguntó Ruby, poniéndole una mano en el hombro para apoyarse antes de levantar el pie. No te preocupes por mí. Lo haré perfectamente. Tras asegurarse de que estuviera bien sujeta, Jaune la levantó como si no pesara nada. Un pétalo de rosa en sus manos. Por la forma en que se puso rígida, sintió que quizá la había sorprendido con sus rápidos movimientos. Pero no fue culpa suya haber asumido. ¿Qué supusiste?, preguntó Ruby, con el rostro adorablemente arrugado. Nada, corrigió rápidamente Jaune. Weiss, con un tono poco femenino, resopló. Parece que esta Ruby no se atiborraba de galletas todos los días. ¿Qué? ¿Me llamas gorda?, dijo Ruby indignada. Ya sabes que no como galletas todos los días, Weiss. Solo 3 veces por semana. Podría decir tantas cosas al respecto, suspiró Weiss. Pero seré amable y me lo guardaré para mí. Ruby fulminó con la mirada a su compañera antes de darse la vuelta con un bufido. No estaba gorda. No lo estaba. De hecho, podía dejar de comer galletas cuando quisiera. Disculpa, ¿estás bien?, preguntó Jaune mientras sujetaba el pie de Ruby, manteniéndola a ella y a él mismo firmes. Sí, y está bien, no te preocupes, dijo tranquilizándola. Obviamente sabía que él era más fuerte de lo normal, pero aún así la acción la tomó un poco por sorpresa. Puedo ver dentro y se ve despejado. Voy a subir. Asintiendo aunque no podía ver, Jaune la levantó aún más y la observó mientras lograba salir con cuidado por la ventana hacia el otro lado. Cuando no se oyeron gritos ni disparos inmediatamente después, supo que todo estaba bien. Mi turno se dio la vuelta, solo tomó un simple salto para que Jaune agarrara el borde de la ventana y se levantara, sus pies aterrizaron suavemente sobre la caja de madera debajo mientras Ruby, que estaba parada en la base, rápidamente se llevó un dedo a los labios, silenciosamente silenciándolo. Señaló con la cabeza la entrada de la habitación y Jaune captó el mensaje fácilmente. Era difícil no hacerlo cuando se oyó un coro de gemidos al otro lado de la puerta. Supongo que no tomar el camino más largo fue una buena idea, rió ya nerviosamente. No quería ni imaginar cuántos zombies habían logrado entrar. Sin decirse una palabra por temor a alertar a los no muertos, ambos cruzaron la habitación en silencio hacia su destino, con Ruby sujetando con cuidado el cortapernos. Hubo un momento en que se detuvo antes de cortar las cadenas por completo, mordiéndose el labio inferior con preocupación. Ella realmente esperaba que al hacer esto no se hiciera mucho ruido.
Apretando las cadenas y cortándolas, Ruby se quedó sin aliento al caer al suelo con un estrépito, lo que la hizo a ella y a Jaune quedarse quietos, atentos a cualquier señal de que los zombies los hubieran oído. Al ver que ninguna criatura no muerta irrumpía por las puertas, soltaron un suspiro silencioso antes de entrar rápida y silenciosamente en la habitación. Lo primero que notaron los hizo reflexionar. ¿Es eso? La voz de Jaune se fue apagando mientras parpadeaba con incredulidad, reconociendo el dispositivo de aspecto antiguo pero muy obvio sobre la mesa. Sí, respondió Ruby con una sonrisa encantadora, tomando el detonador en sus manos. Te dije que podríamos encontrar algo útil aquí. Bien, detonador adquirido. Exclamó Nora. Y ni siquiera tuvieron que pasar por la oficina de Stars. No sé, dijo Neptuno lentamente, frotándose la barbilla. Eso fue demasiado fácil. Sí, asintió Sam, imitando también a su compañero detective. Demasiado fácil. ¿Cuál es el truco? Quizás solo tuvieron suerte, dijo Coco, encogiéndose de hombros. Ya era hora de que se tomaran un respiro por una vez. Neptuno y Sol se miraron mutuamente, haciendo girar sus bigotes de detective junior que de alguna manera lograron poner misteriosamente en sus caras sin que nadie se diera cuenta. Dijeron ambos al unísono, sacudiendo la cabeza. Y resulta que cuando Ruby sintió un espacio vacío en la parte posterior del dispositivo, lo dio vuelta y chasqueó la lengua ante lo que encontró. ¿Qué pasa? Preguntó Jaune. Ruby suspiró. Necesita una batería, le mostró la parte trasera del detonador inservible. Sin ella no podemos hacer que funcione. Oh, tienes que estar bromeando. Se quejó Jam con irritación. ¿Por qué siempre es una cosa tras otra? Esto es una tontería. Una sola batería podría estar literalmente en cualquier lugar, frunció el ceño Blake. ¿Por qué no había una ya instalada? ¿O siquiera cerca? Sí, a juzgar por las herramientas de la mesa, supongo que el jefe la montó, entonces seguro que debe estar en algún lugar de la habitación. O quizás realmente era incompetente en más de un sentido, se burló Glinda. Jaune frunció el ceño mientras observaba el espacio rectangular vacío e intentaba imaginar cómo sería una batería así. Como Blake había mencionado, no había nada parecido en esa habitación, así que tendrían que buscar en otro lugar. Y solo se le ocurría un lugar. Luego revisamos la oficina de Stars, Jaune tomó el dispositivo de Ruby y comenzó a guardarlo en su bolsa. ¿Y si no encontramos uno? Preguntó Ruby tímidamente, con aspecto inseguro. Cerrando la bolsa, Jaune se quedó mirando fijamente a la nada por un momento antes de observar lentamente a Ruby, con sus ojos azules clavados en sus plateados. Entonces, vamos con la única opción que nos queda. Destrozaré la barricada de madera. Ruby abrió los ojos con incredulidad, mirando a Jaune como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Jaune, eres fuerte, pero no creo que ni siquiera tú puedas atravesar una barricada de madera solo porque quieras. No lo sabré hasta que lo intente, respondió encogiéndose de hombros. Y la verdad es que no tenemos muchas opciones. Te vas a hacer daño, ¿no lo sabes? La irritación crecía en el pecho de Ruby ante la disposición del testarudo chico a romperse el hombro solo por la oportunidad de conseguir el medallón que necesitaban. Si no encontraban la batería, se vería obligada a ver cómo este idiota se lastimaba. Y eso era lo último que necesitaban. Jaune observó cómo Ruby soltaba un suspiro tranquilizador mientras se pellizcaba la nariz, refunfuñando algo sobre rubias estúpidas, pero no estaba del todo seguro de haber escuchado bien. Oh, has oído bien, mi querido hermano rubio, dijo Jam con una sonrisa desbordante al girarse para mirar a su querida hermana. ¿Hay algo que quieras decirle, Rubes? ¿Por qué me miras? Tartamudeó Ruby. Fue ella quien lo dijo. Sí, pero sigues siendo tú. ¿Cómo sé que no murmuras lo mismo cuando no te presto atención? ¿Crees que todas las rubias somos estúpidas? Me duele, hermana. Ruby comenzó a balbucear una respuesta para negar las acusaciones de su hermana, pasando por alto por completo la sonrisa burlona en el rostro de Jam mientras lo hacía. Está preocupada, dijo Pirra en respuesta al comportamiento de la gran Ruby. No conoce el aura de Jaune, así que se resiste a dejar que siga adelante con esa opción. Es comprensible, dijo Ren. Pero me preocupa más que a Jaune aún le falte Croce Amors antes de que se hagan planes para conseguir el último medallón. Todavía podría existir la posibilidad de que la tarjeta de acceso esté en la oficina de Stars, sugirió Velvet. Solo podemos esperar, suspiró Ren. De acuerdo, susurró Ruby. Primero, revisemos esa oficina. Luego nos ocuparemos de que no intentes hacerte daño.
No voy a hacerme daño, continuó explicando Jaune, pero una mirada fulminante de Ruby le hizo cerrar inmediatamente la boca. Ni hablar, gruñó, poniendo fin a cualquier conversación sobre el tema. ¿Quién iba a pensar que Ruby podía ser intimidante cuando quería? Cuidado Ark, esta pequeña rosa tiene espinas, bromeó Coco, ganándose algunas risas de los que estaban alrededor de la sonrojada Ruby. Diré, tal vez se debía a que su apariencia mayor no tenía rastros de la grasa de bebé que alguna vez tuvo, sus rasgos menos redondeados y más refinados, pero esta Ruby ya no se parecía a la mirada de cachorro enojado y haciendo pucheros a la que estaba acostumbrado. ¿Mirada de cachorrito?, gritó Ruby. ¿Qué significa eso? ¿Dices que no puedo intimidar a Jaune? Porque sí que puedo. Mira, sí que parece un cachorrito enojado, arrulló Nora, cuyas palabras se confirmaron aún más cuando Ruby le lanzó la mirada menos amenazante que jamás había visto. Adorable, incluso Pirra no pudo evitar susurrar, lo que intensificó la mirada más linda de la historia. Ruby gruñó y quiso dar un respingo ante esta clara ofensa. No era adorable. No era simplemente linda. Era una cazadora genial y ruda que blandía una guadaña, matando a Grimm, en entrenamiento. Maldita sea. No será, cómete el resto de tus galletas, Ruby. Weiss le pasó el tazón de galletas sobrantes a su compañera, quien refunfuñó, pero no se negó a probar sus deliciosas delicias. ¿Ya les enseñará, qué? Gruñó Ruby, al notar que sus ojos seguían fijos en ella. Su severidad aún no se había desvanecido, pues seguía mirándolo fijamente, retándolo a discutir con ella. Nada, dijo Jaune con torpeza, frotándose la nuca con timidez. Solo me recuerdas a alguien. Al ver su ceja levantada, que lo instó a continuar, Jaune pensó que no estaría mal consentirla un poco. Es una amiga mía de mi ciudad. Te sorprendería lo mucho que se parecen, se rió entre dientes, junto con otros a través del enlace. Cada vez que algo o alguien la enojaba, hacía pucheros o incluso me fulminaba con la mirada, pensando que era intimidante, pero no parecía nada de eso. No necesitaba ver su rostro para saber que en ese momento le estaba haciendo pucheros, lo que le dibujó una pequeña sonrisa. Era adorable, como un cachorrito gruñendo. Incluso podía oír al cachorro haciendo precisamente eso, gruñéndole molesto. Incluso eso sonaba tierno. «Eres un idiota, Jaune», se quejó Ruby mientras masticaba enojada su galleta con chispas de chocolate. Ruby entrecerró los ojos y frunció aún más el ceño mientras miraba a Jaune. ¿Me estás llamando cachorrito, Jaune? Jaune parpadeó. ¿Qué? Rió Jan entre dientes. Creo que te pinchaste sin querer con sus espinas, Jaune. También sonó como si básicamente me estuvieras diciendo que no me encuentras intimidante en absoluto, cruzó los brazos bajo el pecho y entrecerró aún más la mirada. Espera, tartamudeó, agitando los brazos. Un momento. No me refería a eso. Ruby tarareó de manera interesante, mientras observaba cómo el chico rubio intentaba salir del agujero en el que se había metido. Eso, yo, no te estaba llamando cachorrito. No, solo decía lo mucho que te parecías a mi amigo. Es tan intimidante como un cachorro, señaló. ¿Sí? Pero Jaune no pareció entender lo que quería decir y, sin darse cuenta, estaba cavando el hoyo aún más profundo. ¿Con quién me acabas de comparar?, dijo Ruby lentamente. Yo, espera, Jaune hizo una pausa al comprenderlo lentamente. Tiempo muerto. Sí, mi otro yo. Haz que se retuerza. Exclamó Ruby. ¿Te das cuenta de que tu otro yo te está insultando indirectamente, verdad? Le señaló Weiss a Ruby. Jaune gime para sí mismo mientras se agarra la cabeza, intentando resolver el extraño dilema en el que se encontraba, con la mente trabajando a destajo. Ruby lo vio y pensó, divertida, en lo fácil que era poner nervioso al rubio tonto. Fue lindo. Hablando de ternura, Ruby se puso una mano en la cadera y sonrió con picardía. Dijiste que tu amiga era tan linda como un cachorrito gruñón, ¿verdad? Yo, ¿sí? Respondió vacilante. La sonrisa burlona de Ruby se alargó. ¿Entonces también me llamas Jaune, el lindo? Bueno, esa es mi señal. ¿Qué es eso? Jaune se alejó con un ligero rubor, dándose cuenta de que la chica mayor lo estaba tomando el pelo, si su risa no era ya una señal. Parece que el Rubí de ese mundo desafortunadamente heredó el hábito de Jan de burlarse de la gente, señaló Blake. Lo dices como si fuera algo malo, dijo Jan, antes de sonreírle burlonamente a su hermana. Y, como yo lo veo, la gran Ruby solo se burla del chico rubio y guapo que le gusta. Una hermana mayor sabe de estas cosas. Eso no es lo que está pasando.
Protestó Ruby, ruborizada, antes de señalar a su hermana. Está claro que tu otro yo la ha corrompido con tus bromas. Jan se rió. Bueno, en ese caso, necesito mejorar y asegurarme de que lo mismo te funcione. Empezando por dejarte crecer el pelo. Nunca. Pirra y Velvet refunfuñaron al ver cómo la mayor de Ruby se sentía demasiado cómoda con su amor platónico. ¿No debería centrarse más en sobrevivir al apocalipsis zombie que en Jaune? En serio, intentando distraerse, Jaune se acercó a la pizarra y examinó las palabras escritas. Una excusa pobre para librarse de la situación, sin duda, pero fue lo mejor que se le ocurrió en ese momento. Jaune no pensó mucho en lo que estaba viendo, pero cuando realmente comenzó a examinar las 3 palabras, los engranajes en su cabeza comenzaron a girar. El de 2 palabras, vestuario, estaba etiquetado encima de la palabra encerrada en un círculo, que decía cap. Normalmente no significaría nada si lo miraras de pasada, pero dadas las circunstancias, Jaune se arriesgó a decir que era algo más. Sobre todo al recordar la combinación de 3 letras que había en una de las taquillas del vestuario del segundo piso. Eso parece un poco exagerado, ¿no crees? Preguntó Coco con escepticismo. Tiene sentido, dijo Nora encogiéndose de hombros. ¿Qué más podría significar? Parece demasiado conveniente, dijo Weiss. Podría ser simplemente una coincidencia. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Ozpin. ¿Encontraste algo interesante en el tablero? Preguntó Ruby desde atrás. Jaune sintió que su voz aún conservaba ese tono juguetón que decidió ignorar deliberadamente. Depende, lo veremos mientras subimos, respondió alejándose de la pizarra. Afortunadamente, no tuvieron que volver a pasar por donde entraron, ya que había otras 2 puertas dentro de la habitación, y solo una de ellas se podía desbloquear y abrir, y conducía de regreso al pasillo entre la oficina oeste y la sala de seguridad. Oh. No olvides que tienes la llave del botón de esa vieja terminal, le recordó San. Tienes razón, recordó Jaune con los ojos muy abiertos, mientras su mano se deslizaba rápidamente dentro de su chaqueta para sacar la pequeña pieza de la llave. Ya que estamos aquí, deberíamos poner esto en una de las ranuras vacías de la terminal, le dijo a Ruby. Estoy pensando en 3, así podrás tener ese cuchillo de combate que está guardado en una de ellas. A Ruby no le importó la idea, y no tardaron en introducir la llave cuadrada y conseguir el cuchillo. Un simple entrar y salir y volvieron a su camino. Jaune echó un vistazo a Croce Amors antes de irse. El regreso al segundo piso transcurrió sin incidentes, con el único zombie a la vista siendo el que estaba fuera de la ventana tapiada del primer piso. El vestuario tampoco tenía muertos vivientes, salvo el cadáver que habían dejado, que por suerte permaneció exactamente donde lo dejaron. Muerto. Jaune pasó por encima del cuerpo y comenzó a probar la combinación que había visto antes, alineando las 3 letras de cap y sonriendo cuando el candado se soltó con un clic. Maldita sea, dijo Coco, parpadeando tras sus gafas de sol. Supongo que no dudaré de ti cuando se trate de palabras al azar escritas en lugares extraños. Te hace preguntarte qué hay dentro, dijo Neptuno con curiosidad. Espero que sea algo útil, dijo Glinda. Quien haya dejado ese código seguramente lo hizo para darles a los posibles supervivientes una oportunidad contra los no muertos. Mi pregunta es, ¿por qué guardarlo bajo llave en lugar de usarlo ellos mismos? Estoy seguro de que tenían sus razones, dijo Ozpin. Quizás lo guardaron allí antes del brote y se les impidió recuperarlo posteriormente. Eso explicaría su necesidad de dejar el código en caso de muerte y para que otros supervivientes lo encontraran. Tal vez, al abrir la taquilla, Jaune encontró más munición de lanzagranadas y la recogió con cuidado para dársela a Ruby, quien la guardó en su bolsa junto con la otra que tenían. Al menos, tendrían la munición para el lanzagranadas cuando finalmente la consiguieran, así que no fue un hallazgo inútil. Aunque Jaune siente curiosidad por saber por qué encontraron ambos alijos de este tipo de munición precisamente en un vestuario. Sí, eso es un poco raro, pensó Velvet, moviendo sus orejas de conejo con curiosidad. Sobre todo porque el lanzagranadas está bajo llave. Pensé que la munición para algo así también estaría asegurada, ya que no es tan común como la munición de pistola. Bueno, sea como sea, le daremos un buen uso en cuanto encontremos la tarjeta de acceso, dijo Jaune, mientras sacaba la manija de la válvula, la colocaba en su lugar y la giraba, observando cómo el vapor que salía se reducía lentamente con cada giro. Una vez despejado el camino, los 2 supervivientes se encontraron con el desastre destructivo que era la ducha de hombres.
Una sección de la pared del fondo, como había supuesto, estaba realmente destruida, con el suelo cubierto de pedazos rotos y agua de la ducha. Parecía similar a la abertura del tercer piso, como si algo grande e inflexible la hubiera demolido. Realmente no quiero encontrarme con la cosa que causó este desastre, dijo Jaune con cautela, mientras pasaba por encima de una gran sección de la pared de la ducha. Tú y yo. Salem, ¿qué te hizo esto? Susurró Ruby mientras inspeccionaba la hilera de lavabos medio rotos. Glinda y Ozpin se tensaron ante la sorpresiva mención de ese nombre inquietante, y Ozpin se puso cada vez más rígido. Escuchar ese nombre invocado de esa manera, incluso en otro mundo, le revolvió el estómago a Ozpin. Le recordó otros tiempos. Una época en la que se hacían pasar por dioses. ¿Se veía el Salem de este mundo bajo una luz similar? ¿Se parecía en algo a la que él conocía? Esperaba que no. Y qué lástima tendría este mundo si así fuera. Tia mencionó que hay información sobre la historia y otros aspectos de este mundo. Quizás lea un poco cuando tenga tiempo. Él admite que tenía mucha curiosidad por saber qué otras diferencias podría encontrar en su investigación. Tras atravesar el agujero en la pared, la pareja continuó su camino y entró en una habitación diferente, similar al vestuario masculino, aunque más pequeña, con un cadáver presumiblemente desplomado sobre un banco. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a correr riesgos, así que cuando el cuerpo cayó, tanto Jaune como Ruby estaban preparados y mantuvieron sus armas apuntando al cadáver, incluso cuando este no se movió. 1 segundo, 3 segundos, 8, seguía sin moverse. Y cuando Jaune se acercó para voltear el cuerpo con los pies, ambos se relajaron visiblemente, pues el cadáver era solo eso, un cadáver. Aún así, Jaune procedió a asegurarse de que permaneciera así con su confiable cuchillo. Es hora del momento de la verdad, dijo Ruby mientras se paraba frente a la puerta y giraba lentamente la perilla, esperando realmente que no estuviera cerrada. Al no encontrar resistencia, se entregó por completo y suspiró aliviada cuando la puerta se abrió sin problema. Gracias a Dios. La verdad es que no tenía ganas de tirar puertas abajo. Jaune arqueó una ceja. Lo dices como si fueras tú quien lo hiciera. Oye, solo porque no iba a ser yo quien diera las patadas no significa que estuviera bien con la idea, replicó Ruby, sacándole la lengua a la rubia. Jaune puso los ojos en blanco juguetonamente y decidió cruzar la puerta primero, entrando en un pasillo oscuro y amenazador con agua de lluvia cayendo desde la ventana rota. Y unos cuantos cadáveres que cubrían el suelo. Inmediatamente, fue como si el aire se hubiera transformado, se les erizaron los pelos de la nuca. Por alguna razón, desconocida para ellos, Jaune y Ruby tuvieron un mal presentimiento. No eres el único, murmuró Weiss, inquieto al ver el siniestro salón. Mantén la guardia, Jaune. Jaune asintió sin decir palabra, su mirada recorrió a cada potencial zombie que estaba en el suelo y que creía que necesitaba ser eliminado para garantizar su seguridad. Mientras pensaba comenzar con el que estaba más cerca de él y tendido frente al sofá detrás de la puerta, notó que Ruby se alejaba de él y se dirigía al otro sofá, habiendo visto algo. ¿Quién iba a pensar que habría aún más munición lanzallamas para el lanzagranadas que recogió? A este paso, van a tener que encontrar más bolsas si siguen recogiendo estas cosas sin usarlas. En ese momento, un chillido inhumano y familiar se escuchó desde más abajo en el pasillo, dejando a la pareja rígida mientras el miedo se filtraba en su sangre. Eso no era un zombie. Un lamedor, se dio cuenta Ozpin con una mirada sombría. Al iluminar rápidamente el pasillo oscuro con la linterna, Ruby y Jaune observaron en silencioso horror cómo uno de los cadáveres era arrebatado desde arriba por una lengua serpenteante que arrancó la cabeza del cuerpo con un chapoteo húmedo y un chorro de sangre se derramó al suelo. Era una visión sangrienta y nauseabunda. Que empeoró cuando la lengua se deslizó hacia el techo y se metió en la boca de una criatura que parecía haber sido desollada viva. Estaba devorando su recién adquirida comida. Aferrado al techo, indiferente a los trozos de carne que caían de su boca abierta y a la sangre que le empapaba el cerebro expuesto. La criatura, el lamedor, era verdaderamente una abominación para todo lo que existía. Una monstruosidad que nunca debería haber nacido. Una bolsa apareció frente a Ruby y Velvet mientras vaciaban inmediatamente su estómago, la vista del lamedor era demasiado para ellos. Dios mío. Wei se tapó la boca con la mano, conmocionada y asqueada, incapaz de comprender cómo se había formado semejante monstruo. Parece que lo desollaron. Dios mío. Sí, qué fea es esa chica, dijo Nora, un poco verde. No te preocupes, líder intrépido, puedes con ella.
No, no ahora, Pirra negó con la cabeza mientras el miedo y la preocupación empezaban a apoderarse de Jaune al pensar que tendría que enfrentarse a esa cosa. Jaune aún no tiene su arma. No puede luchar contra ella ahora. Puede que no tenga elección en el asunto, señorita Nikos, dijo Glinda frunciendo el ceño. No tiene por qué hacerlo, dijo rápidamente Ren, recordando lo que dijo Marrow. Solo necesita estar muy callado y caminar un poco. Está justo encima de la puerta de la oficina de Stars, señaló Blake, con una expresión de disgusto en su rostro pálido al ver al lamedor. Se arriesgará mucho. Entonces, no importa, interrumpió Jaune justo cuando Pirra iba a hablar. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. Necesitamos entrar en esa oficina, no hay otra manera. Jaune, susurró Pirra preocupada. Sé que estás preocupado, pero confía en mí. Estoy seguro de que lo lograremos, o al menos eso esperaba. Sería horrible morir virgen. Coco resopló. Al menos el chico tiene claras sus prioridades. Weiss dejó escapar un suspiro de impotencia. Ark, él va a fingir que nadie más que él escuchó eso. Lo que tú digas, chico vomitón. Solo ten cuidado, dijo Jan. Jaune respiró hondo antes de mirar a Ruby, encontrando sus ojos plateados ya fijos en los suyos. Ella esperaba a que él viera qué deseaba hacer. Luchar estaba descartado de inmediato por razones obvias, así que con un sutil asentimiento, uno en el que ella respondió como si hubiera leído sus pensamientos, procedieron a moverse juntos en silencio. Lentamente. Con cautela. Cada paso que daban contra el suelo de madera, sin hacer ruido, avanzaban hacia su objetivo. Mantuvieron sus ojos fijos en el Licker que comenzó a moverse desde su lugar en el techo hacia un lado de la pared, sus afiladas garras raspando contra la superficie mientras su cuello se sacudía hacia un lado como si tratara de captar incluso el más mínimo sonido. No le dieron nada. Ni siquiera el más leve aliento salió de sus pulmones por miedo a que los oyeran. Vamos, vamos, susurró Nora mientras se sentaba en el borde de su asiento, rebotando su rodilla ferozmente. Se estaba volviendo un poco preocupante mientras observaban al Licker continuar arrastrándose por el lado opuesto de la pared, su enorme forma acercándose incómodamente tanto a Jaune como a la gran Ruby. Si cualquiera de ellos hiciera el más mínimo ruido, el lamedor se abalanzaría inmediatamente sobre él. La puerta estaba cerca, a casi un brazo de distancia. Si tan solo pudieran, la cabeza del lamedor se sacudió hacia ellos con un crujido, deteniéndolos por un instante mientras emitía un chillido sordo y gruñía amenazante. De cerca, era mucho más feo y grotesco, y por un instante, Jaune consideró clavarle el cuchillo en el cerebro expuesto antes de que la criatura pudiera atacar primero. Tranquilo, señor. Ark, advirtió Ozpin lentamente antes de que el chico pudiera actuar según su impulsivo pensamiento. No te nota. Paciencia. No te adelantes. Fiel a las palabras del profesor, después de un último gruñido, el Licker se dio la vuelta lentamente y continuó sin problemas, dejándolos a ambos entrar sanos y salvos a la oficina para su extremo alivio. Todos dejaron escapar un suspiro que no sabían que estaban conteniendo mientras veían a Jaune y Ruby entrar sanos y salvos a la oficina. Eso fue demasiado intenso, suspiró Sam mientras se recostaba en su asiento. Pensé que atacaría cuando pareció notarlos. Me alegro de que no haya sido así, dijo Ruby. Parece que lo que dijo Marrow sobre ellos tenía razón. Mientras Jaune se escabulla discretamente entre ellos, no deberían notarlo en absoluto. Nora refunfuñó. Sigo pensando que Jaune podría con esa cosa. Creo que me estás sobreestimando un poco, Nora, dijo Jaune, mientras se secaba de la frente el sudor ligero que había acumulado por la estresante experiencia. Bueno, eso fue algo, dijo Ruby, su voz apenas más que un susurro. El lamedor todavía estaba muy fuera de la habitación, por lo que sería prudente permanecer en silencio un rato más. Si te refieres a aterrador, entonces sí. Definitivamente fue algo. Tras respirar hondo, Jaune empezó a observar mejor la oficina ahora que habían logrado entrar. Era un poco diferente a las demás, pero no mucho. Por lo que probablemente pudo deducir, y dado que tenían lo que parecía ser su propia armería, podría haber sido usada para una división especial dentro de la fuerza. Quizás por eso se llamaba Oficina Stars. Si yo fuera una batería, ¿dónde estaría? Se preguntó Jaune, recorriendo con la mirada cada escritorio personal. Debería revisar los cajones. Es donde probablemente habría uno, y dado que hay muchos, debería haber al menos una batería que funcione. Dentro de la oficina privada y sentado encima de un maletín que está sobre el escritorio, la voz de Ruby cortó por completo los pensamientos de Jaune y lo detuvo, con la mirada parpadeando.
Lentamente, se enfrentó a la chica de otro mundo y la observó mientras caminaba suavemente hacia la oficina y recogía, sí, definitivamente era una batería. Adiós a esa idea. Rió Yang. Alégrate de no tener que rebuscar en todos esos cajones. No creo que pudiera ver todo eso. Supuso que sí. Simplemente no esperaba que fuera tan fácil, pero no se quejará. Aprovechará toda la suerte que pueda conseguir. Bien, ahora que tenemos la batería para el detonador, dijo Ruby al salir de la oficina tras guardar la batería. Deberíamos estar listos. Solo nos queda volar el C4 y conseguir el medallón. Así podremos salir de este infierno. Sí, asintió Jaune. Pero primero, revisemos si hay provisiones en la habitación. Con suerte, esa tarjeta podría estar por aquí. Espera, ¿eso significa que realmente tendrá que hurgar en los cajones después de todo? Maldita sea. No está ahí, dijo Tía rápidamente, queriendo avanzar. Es lo único que te doy gratis. No sabe si debería alegrarse o molestarse de que ella decidiera ayudarlo precisamente ahora. Sobre todo si eso era todo lo que le daba. Si le dieran algo gratis, preferiría que fuera la ubicación exacta o la zona en general. Eso habría sido realmente útil. Supongo que podría haberlo hecho, Tía ladeó su cabeza cornuda antes de ofrecer una sonrisa traviesa. Quizás en otra ocasión. Jaune refunfuñó para sus adentros, pero por lo demás no dijo nada mientras él y Ruby buscaban algo útil por la habitación. En resumen, no estaba mal, pero lo único que consiguieron fue otra granada aturdidora, más balas lanzallamas y un spray de primeros auxilios que encontraron en un botiquín. No mucho, pero tampoco nada. También intentaron ver si podían entrar a la armería, pero por lo que pudieron entender la computadora para desbloquear el portón eléctrico necesitaba algún tipo de USB para abrirlo. Algo que obviamente no tienen. Es un fastidio, dijo Ruby, mientras miraba con nostalgia dentro de la armería la metralleta que colgaba en la pared. Las cosas que podría hacer con ese bebé. Ruby ladeó la cabeza y recorrió con sus ojos plateados el arma, en su humilde opinión, sencilla. Pero que su apariencia fuera sencilla no significaba que se subestimara su efectividad. Su altísima cadencia de fuego era perfecta para disparar contra varios zombies y, con accesorios, sería aún más letal. Si pudiera modificarla para mi otro yo, sería perfecta. Por desgracia, simplemente no estaba destinado a ser. Mientras Ruby lamentaba no poder conseguir el arma cerrada, Jaune se quedó atrás, recordando su propio acceso bloqueado a su fiel espada. La tarjeta de acceso no estaba allí, según las palabras de la diosa, y si no estaba, ¿dónde podría estar? Tenían lo necesario para detonar el C4 y conseguir el medallón final. Nada más los detenía. Pero no iba a irse sin Croce Amors. Está bien. Piensa, Ark, ¿dónde podría estar la tarjeta de acceso? La estación era enorme, pero había muchos lugares bloqueados o con las entradas cerradas. Es posible que estuviera detrás de una zona a la que aún no puede acceder, pero, bueno, se me ocurre un lugar que aún no has revisado, dijo Velvet lentamente. ¿Dónde? La sala de arte se hizo el silencio a ambos lados del enlace mientras registraban las palabras del conejo fauno, llegando todos a la misma conclusión. Enseguida, todas las miradas se dirigieron a cierta portadora de arco, quien parpadeó varias veces con sus ojos amarillos antes de finalmente encontrar las palabras bajo el escrutinio general. En mi defensa, dije que podía volver y comprobarlo más tarde. Entonces, ¿tiene su próximo destino, señor? Ark, intervino Glinda inmediatamente, antes de poder intercambiar palabras con el gato secreto Faunus. Podemos discutir cómo proceder después si esto tampoco da resultados. Asintiendo con la cabeza, la tensión en sus hombros se alivió un poco ahora que tenía una posible pista. Si esto también resulta ser un fracaso, no, ya se preocuparía por eso más tarde. De acuerdo, Ruby se giró para mirarlo. ¿Listo para salir? Sí, pero antes de llevar el detonador de regreso al tercer piso, hay un lugar al que quiero ir primero, dijo. Ruby ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Y dónde está eso? La sala de arte, que está en el segundo piso del lado este, respondió. No pudimos echarle un vistazo porque San era la prioridad, pero ahora creo que deberíamos. La tarjeta de acceso podría estar ahí y la necesitaremos si queremos causar daños graves a cosas como el líquido de ahí fuera. Esperó la respuesta de Ruby mientras ella miraba a un lado, pensativa, con el ceño ligeramente fruncido. Si tuviera que adivinar, probablemente estaba sopesando el riesgo y el tiempo que le tomaría regresar al otro lado de la estación, considerando a los zombies que se abrían paso con el paso del tiempo. Entiende que cuanto más se demoraban, mayor era el riesgo al que se exponían, pero esto valía la pena.
Necesita a Croce Amors. Y no se iría de allí sin él. Finalmente, Ruby tomó una decisión y con un suspiro de impotencia que Jaune conocía muy bien, le dirigió una mirada que hablaba de lo infeliz que estaba por esto. Hagámoslo rápido. Vamos allí, y si la tarjeta está ahí, nos apresuramos a conseguir el lanzador. Si no, nos dirigimos rápidamente al almacén para volar el C4. ¿De acuerdo? Jaune estaba más que contento con eso, con su sonrisa infantil a la vista mientras asentía con la cabeza, de acuerdo con la chica mayor. Sí, perfecto. Ruby lo miró fijamente por un momento antes de apartar la mirada de manera extraña y ocultar una tos silenciosa detrás de su mano. Notó que sus orejas se ponían un poco rojas. ¿Se estaba resfriando de repente? Algunos gruñeron desesperados, mientras que otros no pudieron evitar reírse del despistado caballero rubio. Jaune solo podía ser tan denso como siempre. Entre quienes se quejaron, Ruby fue la que más gritó con su propio disgusto barra vergüenza. Claro que no le interesaban los chicos ni el romance, pero tampoco era que no tuviera ni idea de estas cosas. Vivía con Jan por el amor de Dios. Todo lo relacionado con el tema era completamente involuntario. Así que cuando vio como su yo mayor intentaba disimular su rubor solo porque Jaune le dedicaba una de sus sonrisas tontas y estúpidas, supo que su contraparte se había vuelto igual que el resto de esas chicas raras obsesionadas con los chicos. No era su amor por las armas lo suficientemente fuerte. Ruby juró que nunca volvería a ser la misma cuando fuera mayor. No flaqueará. Jamás. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Jaune con curiosidad. No es nada, Jaune, dijo Tierra con una sonrisa forzada. Nora solo está haciendo el tonto. Yo no. La objeción de Nora fue rápidamente detenida por Ren, quien le puso una mano sobre la boca y sacudió la cabeza sabiamente ante su mirada de traición. En ese momento, un grito escalofriante resonó desde la pantalla y dejó todo el salón en silencio, llenando a todos con una sensación de pavor. Ruby se congeló inmediatamente y Jaune se dio la vuelta rápidamente justo a tiempo para presenciar cómo las garras del lamedor destrozaban la puerta antes de que el propio monstruo entrara rugiendo. ¿Estaban hablando demasiado ruidosamente? ¿Hicieron algún ruido sin darse cuenta? No te preocupes por eso ahora. Nos está atacando. Gritó Jan. Fue como dijo Jan, el líquido inmediatamente pasó al ataque y se abalanzó sobre Jaune, pero este fue rápido en esquivarlo y lanzarse sobre uno de los escritorios, aterrizando no con tanta gracia en una de las computadoras. Ignorando su incómoda posición y dándose cuenta rápidamente de que tendría la atención del monstruo debido a su fuerte aterrizaje, Jaune tuvo que moverse nuevamente mientras las garras llovían con rapidez y destrozaban el escritorio como mantequilla. Es tan rápido y feroz como un Beowulf, señaló Glinda. No dejes de moverte, Jaune. Gritó Ruby. No lo tenía pensado. Jaune rodó por el suelo y se puso de pie, y de nuevo tuvo que esquivarlo rápidamente, ya que el lamedor estaba inmediatamente tras su cola, decidido a ensartarlo con sus garras. No me da la oportunidad de sacar mi arma. Ruby, que estaba cerca de la armería y aún no había conseguido la atención del Licker, apuntaba su arma al monstruo que lo perseguía, pero se abstuvo de disparar por miedo a golpear accidentalmente a Jaune. Maldita sea, maldijo con frustración y preocupación, mientras veía a Jaune agacharse para esquivar otro golpe dirigido a su cabeza. Oye, feo. Gritó con fuerza hacia el monstruo, quien, tras perder de vista a su esquiva presa, miró momentáneamente en dirección a Ruby. ¿Qué demonios está haciendo? Gritó Jan preocupado. Está distrayéndolo. Dijo Nora. Con el lamedor deteniéndose para observarla, Ruby aprovechó la oportunidad para disparar su arma a la parte más vulnerable, el cerebro expuesto. Pensó que al menos lastimaría a la criatura, pero solo la molestó, pues emitió un chillido furioso antes de atacarla con su lengua serpenteante. Como un látigo, se dirigió hacia ella con una velocidad y fuerza increíbles, y Ruby, afortunadamente, fue lo suficientemente rápida para agacharse cuando pasó sobre su cabeza y dejó una cicatriz en la pared donde estaba parada. Esa lengua va a ser un problema, dijo Blake. Pero nada que el mismísimo señor Arg no pueda solucionar, dijo Glinda, analizando con severidad al Licker en la pantalla. Esta criatura no parece muy diferente de un Beowulf común y corriente. Incluso sin tu arma favorita, Jaune, deberías poder derrotarla. Mi aura, Jaune continuó expresando su preocupación, mientras usaba el indulto para alcanzar su arma y su cuchillo. Te protegeré del daño, interrumpió Glinda con firme convicción. Conozco tus preocupaciones, pero confío en que tu alma te protegerá, Jaune.
No permitas que tu visión oculta de lo que sabes sobre los zombies se aplique a la realidad. Una mirada de incertidumbre cruza el rostro de Jaune. Una montaña de conocimiento de lo irreal luchaba con la realidad que tenía frente a él. Tu alma te protegerá. ¿Lo hará? ¿Lo protegerá dentro de un mundo diferente gobernado por su propio conjunto de reglas? Jaune no estaba seguro y respiró con inquietud mientras dudaba por un momento. Pero solo por un momento. Cuando el lamedor pareció centrarse en el lugar donde Ruby se había escondido detrás de un escritorio y pensó que era un blanco más fácil, Jaune actuó. Disparó hacia el lamedor, y el monstruo gritó de irritación mientras volvía a centrar su atención en él con un gruñido, y se abalanzó. El caballero rubio disparó 2 veces más antes de rodar bajo la embestida del monstruo desollado con un grito, aprovechando el impulso para ganar espacio mientras el lamedor se estrellaba de cabeza contra la pared. No es que hiciera mucho, pues inmediatamente se volvió hacia él y pareció mucho más enfadado. Estas balas solo lo molestan. Pensó preocupado, mientras él y Ruby disparaban una lluvia de balas contra la feroz monstruosidad. Y solo estamos desperdiciando munición. No podemos hacer nada más que dispararle. Respondió Ruby, antes de verse obligada a recargar su arma. El lamedor soltó un grito enfurecido y comenzó a agitar salvajemente sus brazos con garras y a destruir todos los escritorios que se encontraban a distancia. Si las balas no son suficientes, apretó fuertemente su cuchillo. Tendré que levantarme y hablar en privado. Eso es demasiado peligroso, intervino Pirra, pero Jaune simplemente negó con la cabeza. Para empezar, nunca he sido muy bueno con el rango, Pirra, dijo Jaune con una sonrisa irónica. Y como dijo la profesora Goldwitch, mi aura me protegerá. Bueno, de todas formas, él realmente espera que así sea. Su arma hizo clic, se quedó sin munición. Y ni un segundo después, un borrón de lengua lo golpeó de lleno en el pecho y lo arrojó fuera de la habitación, chocando su espalda contra la pared. Jaune. Gritaron casi todos, siendo Pirra y Velvet las que más gritaron. Temiendo por un segundo que su amiga hubiera, Jaune gimió desde su lugar en el suelo, su aura brillaba pero se mantenía fuerte. Eso había dolido, pero estaba vivo. Su aura lo protegió. Una ola de alivio inundó la habitación y reemplazó el miedo indescriptible que habían sentido al ver lo que algunos creían que había sido la muerte de su amigo. Jaune, estaba bien. Estaba vivo y no estaba herido. Su aura lo protegió de cualquier daño incluso en un mundo diferente. Gracias a los dioses, murmuró Pirra, con lágrimas de alivio en los ojos. Había pensado lo peor. Había pensado, el terrible peso que había caído sobre su corazón se había aliviado y ella recibió con agrado el reconfortante alivio que vino después. Él estaba vivo, Pudo haber sido malo. Dijo Nora. Pero a pesar de su sonrisa, Ren le puso una mano sobre la suya temblorosa y la apretó para tranquilizarla. Estaban más que aliviados de que su líder estuviera bien. La propia Glinda, aunque quien le aseguró que su aura lo protegería, exhaló un sutil suspiro, indicando que su creencia era cierta. En ese instante, pensó que su estudiante había sido gravemente herido o algo peor. Pensó que le había dado falsas esperanzas que podrían haberlo llevado a la muerte. Se alegró de que no fuera así. Jaune se arrodilló y se miró el pecho. No había marcas, desgarros ni heridas abiertas. Solo el escozor persistente y el eventual alivio de su aura quitándolo. ¿Estás bien?, preguntó Jan. ¿Sí estás seguro?, preguntó Ruby, todavía un poco preocupada. Positivo sí, claro. La protección del aura ha vuelto, nena. Dijo San. Nunca se fue, amigo, señaló Neptuno. ¿Sabes lo que significa eso, verdad?, dijo Coco, con una sonrisa burlona que adornaba su rostro. Jaune se puso de pie. Ve a patearle el trasero, Jaune. Vitorearon todos sus amigos. Con mucho gusto Jaune se levantó del suelo y corrió hacia la habitación, donde el Licker dio un salto hacia Ruby. Y lo abordó en el aire. Chocaron contra la pared, y el Licker gritó al insolente humano que se había atrevido a tocarlo. Pero ese grito se convirtió rápidamente en un grito cuando una cuchilla se clavó en su cerebro expuesto y lo llenó de fuego líquido que ardía más allá de todo lo que jamás había sentido. Dando vueltas, empujó a Jaune y lo golpeó con sus garras, que esquivó e intentó atacar nuevamente la cabeza de la criatura ciega, pero se vio obligado a alejarse de inmediato mientras movía su lengua, buscando nuevamente atraparlo. El lamedor lo siguió furioso, con movimientos mucho más agresivos y bestiales al intentar de nuevo blandir sus garras. Jaune giró hacia un lado, con un juego de pies más seguro y confiado, al emplear las técnicas que había aprendido de Pirra y Ren para lidiar con un combate cuerpo a cuerpo como este.
Al ver su oportunidad, le dio una patada en la costilla al lamedor después de que fallara y lo envió volando hacia atrás, hacia una serie de viejos monitores y partes de máquinas, y observó cómo se iluminaba como un árbol en la mañana de Navidad. Así se hace, líder intrépido. Vitoreó Nora, saltando de su asiento. Sabía que podías destrozar esa cosa sin ningún problema. Ya era hora de que demostraras algo de tus habilidades de combate, dijo Weiss, cruzándose de brazos. Temía que hubieras olvidado que eras un estudiante de faro en una academia de cazadores. Weiss, se quejó Ruby, regañando a su compañero con la mirada. Sé amable. Le preocupaba que su aura no lo protegiera. Lo entiendo, Ruby, suspiró Weiss. Pero eso no debería haber afectado tanto sus habilidades de combate. Más cauteloso, sí, pero mira cómo lo hizo cuando se dio cuenta de que su aura lo protegía. Se volvió un poco más seguro de sí mismo y, tras el primer golpe del Licker, no se permitió recibir más daño. Se giró hacia la pantalla y clavó en el rubio bobo una mirada severa que él no podría ver, pero que más bien podría oír en su voz. Si hubieras sido así desde el principio, Ark, ya habrías terminado esto. Jaune solo pudo sonreír tímidamente mientras recibía su reprimenda. No podía excusarse, salvo que tenía miedo. Se contuvo de enfrentarse al monstruo por miedo a cometer un error y pagarlo con su propia sangre, tenía miedo de morir. La mirada de Weiss se suavizó ante esa admisión, y miró al caballero rubio con nuevos ojos. Ten un poco más de confianza. Si no en ti mismo, al menos en tu habilidad y entrenamiento, aunque ya no sea mediocre, en el mejor de los casos. Lo estabas haciendo muy bien también, suspiró Blake con impotencia. Weiss la miró confundida. ¿Qué? Es verdad. Mientras Weiss insistía a su compañero para que explicara, Jaune no pudo evitar esbozar una leve sonrisa a pesar de la crítica a sus habilidades. Se habían vuelto, un poco como antes. Y se alegró. No dejaré que vuelva a suceder. Tras darle la espalda a su compañero de equipo, el gato fauno, tras una última mirada fulminante, Weiss resopló y volvió a cruzar los brazos bajo su modesto busto. Más te vale, idiota. Ruby, que estaba detrás de Jaune, quedó en shock por lo que acababa de presenciar. Cuando vio que lo golpeaban y lo arrojaban de la habitación, temió lo peor. Había visto con sus propios ojos de lo que era capaz la lengua del lamedor. Así que, cuando el mismo chico al que con tristeza dio por muerto regresó a la habitación con una ráfaga de furia, no solo vivo, sino que incluso derribó al monstruo y reanudó su lucha como siempre, sí, estaba profundamente conmocionada e incrédula. Pero cualquier alivio que pudo haber sentido duró poco, ya que el Licker que estaba siendo electrocutado logró liberarse y aterrizar en el suelo, con su cuerpo ligeramente chamuscado y humeante, pero por lo demás vivo y realmente enojado. Velvet gimió. ¿Por qué aquí nada puede quedarse muerto? Parece que está listo para la tercera ronda, líder intrépido. Termina con él. Casi todos, excepto los de su equipo, saltaron de sorpresa al ver cuán grave era la voz de la loca portadora del martillo. Ruby, dijo Jaune sin apartar la vista del lamedor. Saca una de esas balas de fuego. ¿Qué? Dijo Ruby confundida. Pero no tenemos el lanzagranadas. No, pero tenemos balas y un tirador excepcional, le dirigió una rápida mirada por encima del hombro y sonrió con complicidad. ¿Crees que puedes? Ruby parpadeó, pues tardó un momento en comprender qué le pedía, y al darse cuenta, le dedicó a la rubia loca su propia sonrisa y empezó a disparar las balas de fuego. ¿Quién te crees que soy? Claro que puedo. Obviamente. Me niego a creer que exista alguien ahí fuera que no pueda encestar ese tiro, dijo Ruby. Su sonrisa se alargó, y Jaune se giró justo a tiempo para ver al lamedor azotando su lengua hacia él, por lo que levantó el brazo derecho y dejó que se envolviera a su alrededor. Apretando los pies, Jaune resistió el fuerte tirón y envolvió aún más la asquerosa lengua alrededor de su brazo, agarrándolo con el cuchillo en posición de cortarlo desde abajo. Ahora o nunca, Ruby. Me encargo. Gritó, y le lanzó una de las balas por encima del hombro. Fue como si el tiempo se detuviera mientras Jaune observaba la llama circular surcar el aire. El lamedor, quizá presintiendo su inminente destino, intentó un último esfuerzo para atraerlo a su muerte, pero Jaune no tenía intención de permitirlo, así que se levantó bruscamente con su cuchillo y le cortó la carnosa lengua. Una vez que la granada se cernió sobre la cabeza del monstruo, Ruby, con sus agudos ojos plateados siguiendo la línea de trayectoria, disparó y prendió fuego a su cuerpo de una manera de la que Nora estaría orgullosa. Ja 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 ja. ¿Sí? Arde. Gritó Nora con intenso fervor y entusiasmo, incomodando a quienes la rodeaban. Señorita Valkyria. Cálmese.
regañó Glinda. Chillando y retorciéndose de dolor mientras las llamas furiosas ardían en su carne, el lamedor, emitiendo un último y lastimero gruñido, pronto sucumbió al dolor y cayó flácidamente al suelo. ¿Está realmente muerto?, preguntó Velvet vacilante. Eso espero, dijo Coco. Si no, esa cosa es tan dura como un Beowulf alza. 300 SP. Bueno, eso responde a tu pregunta, dijo Black secamente. ¡Genial!, celebró Ruby, con una sonrisa de emoción que le iluminaba el rostro. ¿Lo lograste, Jaune? Supongo que sí, dijo Jaune con un suspiro de alivio, antes de hacer una mueca al ver la lengua ensangrentada y viscosa que le rodeaba el antebrazo. Aunque podría haber ido mejor. Al menos obtuviste una buena cantidad de PS, dijo Sam. Tiene sentido, esas cosas son más resistentes que los zombies normales. Pero no lo suficientemente fuerte para nuestro intrépido líder, dijo Nora con una sonrisa demasiado orgullosa en su rostro. Bueno, ahora sabemos de qué son capaces, dijo Ozpin con el ceño ligeramente fruncido al tomar su taza, olvidando que estaba vacía debido a la emoción. Pero creo que tiene un nuevo problema que resolver, señor. Ark. Hubo cierta confusión entre los estudiantes mientras se giraban hacia su director con curiosidad, pero antes de que alguno de ellos pudiera preguntarle, su respuesta llegó en forma de la continuación de la pantalla de visualización. Jaune lo miró confundido al ver que Ozpin mencionaba un nuevo problema mientras se ocupaba de quitarle la lengua y la tiraba al suelo. Pero cuando unas pequeñas manos lo agarraron por los brazos y lo giraron con fuerza para que se encontrara con unos ojos plateados que lo miraban fijamente al pecho, Jaune comprendió rápidamente el significado de las palabras de su profesor. La mirada de Ruby se clavaba en el impecable logo del conejo que la observaba. Vio cómo lo golpeaban, cómo lo arrojaban de la habitación con una fuerza que habría herido o incluso matado a un ser humano normal. Pero al observar la parte delantera de la sudadera con capucha de Jaune, no había ni una lágrima en el adorable conejito. Parecía exactamente igual a como era. Como si nunca le hubieran dado un golpe. Pronunció Jaune sin convicción, buscando una excusa suficiente para calmar a la confundida y ansiosa chica. Sabía que necesitaba darle algo para explicar su milagroso, chilló Jaune de repente, alarmado, cuando Ruby le levantó bruscamente la parte inferior de la sudadera y la camiseta, dejándole una vista completa de su torso tonificado. ¿Qué se cree que está haciendo?, preguntó Weiss con una mirada escandalosa, mientras su horrorizada compañera se cubría el rostro sonrojado, avergonzada. Obviamente, estoy mirando la mercancía, bromeó Coco, antes de darle un codazo juguetón a su sonrojada compañera. No está nada mal, cariño. Velvet gimió y apartó el brazo de su líder de un manotazo. Probablemente solo esté comprobando si de verdad está bien. Menuda forma de comprobarlo. Rió Yang. Maldita sea, hermana. No sabía que fueras tan atrevida. Ruby solo gimió en sus manos y deseó desesperadamente que esto terminara. Pervertido. Ramera. Tampoco ayudó que Weiss llamara así a su contraparte. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Tarareó Sam mientras se frotaba la barbilla pensativo. Le doy un 7 sobre 10. Necesitas trabajar más tus abdominales, Jaune. No necesitaba ver los abdominales de otro tipo, gimió Neptuno. Ya tengo uno con el que lidiar a diario. Ni siquiera se está formando un moretón, murmuró Ruby con incredulidad, mientras sus ojos recorrían cada centímetro del cuerpo de Jaune. Supuso que ahora ya no tendría que preguntarse qué había debajo de la sudadera. Llegó el pensamiento pervertido por el cual rápidamente se regañó a sí misma mientras su mano pasaba lentamente sobre su pecho. Una punzada de celos se apoderó del pecho de Pirra mientras miraba fijamente a Ruby en la pantalla. Ese era su placer culpable, algo que solo ella podía permitirse por ser la entrenadora de Jaune. Que Ruby se atreviera a aprovecharse de la situación para manosear a Jaune, era imperdonable. Ruby, intentó hablar Jaune de nuevo, con las mejillas sonrojadas por la caricia de la chica, ciertamente guapa, que lo tocaba de esa manera. Y yo, sé que probablemente tengas curiosidad, pero hay una buena explicación para esto. ¿Una buena explicación? Ruby lo miró con una ceja levantada, con la mano aún sobre su pecho desnudo. Jaune, acabo de ver cómo te golpeó un monstruo que dejó una cicatriz en la pared con su lengua. Señaló con la cabeza la marca que tenía detrás. Me alegra que estés bien, pero es un milagro que ni siquiera tengas un moretón feo, ni una costilla rota. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo responder a eso?